Dios es bueno. Y todo el tiempo. Mis hermanos, hoy estamos aquí porque a Dios le place. Porque en el corazón del Señor, en su beneplácito, el Espíritu Santo decidió invitarlo a usted y a mí aquí. No estamos aquí por ninguna casualidad. Estamos aquí porque Dios envió a su Hijo, murió por nosotros en el gran sacrificio para que usted y yo, nuestros corazones, ya se hayan dispuesto a abrir su oído para poder aprender de Él. Hoy tenemos una enseñanza a la cual he llamado Cuando el gallo canta. Creo que lo hemos anunciado en el chat de la iglesia. Espero que hayan leído los pasajes que les invité para que la riqueza de la enseñanza les sea más provechosa. Cuando el gallo canta, así es como se llama. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos estar acá. Te damos gracias, Señor, por tu invitación. Te damos gracias, Señor, por tu santo amor. Te damos gracias, Señor, que a pesar de nosotros y no gracias a nosotros, Señor, has reunido a esta congregación para escuchar un mensaje de consuelo, Señor, un mensaje de esperanza, un mensaje de sabiduría, Señor, y un mensaje, Señor, para reflexionar. Gracias, Señor, por traernos a tu casa, Señor. Oramos por aquellas iglesias alrededor del mundo que se están reuniendo hoy y mañana, Señor, para que así también como a nosotros, Señor, sean bendecidas a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando el gallo canta. Yo no sé si ustedes en algún momento han tenido un gallo cerca, cantándole en la mañana, y tal vez usted quiere dormir. Es un poco molesto, ¿no? Y usted lo oye que cante, que cante, que canta. ¿Se ha preguntado por qué canta el gallo? Bueno, lo vamos a ver más adelante, en el transcurso de la enseñanza. Pero antes de abordar al gallo, quiero hacerle una pregunta a ustedes, cada uno en particular. ¿No se ha despertado usted algunas veces alrededor de las 3 de la mañana con la necesidad de orar? ¿No ha sentido usted que usted se despierta y ya no puede dormir más, que Dios le dice, hay que orar? Y no lo puede evitar. Y tal vez usted se voltea para el otro lado y para el otro lado y dice, no voy a dormir, y el Señor le mueve la cama, hablando de una forma figurativa, y le dice, levántese, porque hay que orar. ¿Por qué pasa eso? Cuando nosotros entendemos cómo funcionan las fuerzas del mal, vamos a entender por qué también nosotros tenemos que levantarnos a orar a ciertas horas en especial. Y no es un asunto religioso, es un asunto de realidad. Aquí nosotros estamos reunidos en este momento, y si pudiéramos ver a través de nuestros ojos espirituales, cosa que no podemos porque estamos en una dimensión muy diferente, ustedes podrían ver ángeles, tal vez sentados allá, sentado a la par suya, o tal vez sentado a la par suya, o tal vez un ángel sentado a la par suya o a la par suya. Podrían estar viendo esos ángeles hermosos alrededor, como lo pudo ver el siervo de Eliseo cuando estaba asustado porque venían unos carruajes a atacarlos, y entonces Eliseo le dijo a Dios, Señor, que él pueda ver lo que yo estoy viendo, y vio un montón de ángeles dispuestos a defenderlo. Miles de ángeles dispuestos a defenderlo. Pero de la misma manera, tal vez podríamos ver un montón de espíritus afuera tratando de venir a robarle a usted el mensaje de hoy. Podríamos ver un montón de espíritus de la oscuridad tratando de quitarle la paz, tratando de agarrarle a usted y sacarle de su cabeza todo el deseo, ya sea mucho, sea medio o poco, que usted tiene por venir en este momento a escuchar de Dios. Porque hay una realidad, hay una lucha espiritual. De eso vamos a hablar ahora. Cuando el gallo canta. En Juan capítulo 13 vamos a ver una historia
o una narrativa acerca de un día antes de la fiesta de la Pascua. No voy a leerlo todo, pueden abrir el capítulo y vamos a ir viendo pequeños extractos. Usted en el verso 1 del capítulo 13 de Juan, empieza a decirle que antes de la fiesta de Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado. ¿Sabe usted que Jesús es el único en la historia humana que sabe el día que tenía que morir? El día exacto. Por eso escapaba antes, porque no había llegado la hora. No era porque él era miedoso, porque lo vimos que no fue así, ni tenía ningún tipo de cobardía, era que no era el tiempo. Él sabía cuándo era el tiempo y cuándo era la hora, era exacta. Usted y yo no. Aunque Dios tiene establecido el día en que usted y yo vamos a partir, está determinado desde antes de que naciéramos. Después dice que ese mismo día entra con sus discípulos a lo que conocemos como el aposento alto, y allá en el verso 5, por la mitad de ese capítulo 13 de Juan, dice que le comienza a lavar los pies a los discípulos. Es un mensaje bastante conocido, por lo menos el texto que estamos usando. Cuando el Señor le llega a lavar los pies, Pedro, y por favor subrayen al don Pedro, porque con don Pedro vamos a tener hoy el centro, la esencia de esta enseñanza. Con nuestro hermano, el apóstol Pedro, Cefas, conocido por algunos, o Simón, conocido por otros, dependiendo del texto que esté leyendo. Pedro, cuando él se acerca a lavarle los pies, le pregunta: ¿tú me lavas los pies? Le dice: ¿tú me lavas los pies? Porque lavarle los pies a una persona se consideraba algo indigno. Era trabajo de esclavos, y aún los esclavos podrían negarse a hacerlo en algunas de las casas de los principales. ¿Tú me lavas los pies?, le dice. Jesús le dice a él ante esa pregunta: lo que yo hago ahora tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después, allá por la mitad del verso 7. Ante esta respuesta del Señor, Pedro le dice a él, el Señor le dice: si no te lavo los pies, le dice, no tendrás parte conmigo. Fue que le dijo el Señor. Entonces Pedro reacciona y dice: no, Señor, no solo los pies, sino todo el cuerpo. Jesús termina de lavarle los pies, continúa durante el escenario de la cena, en la que Él está diciéndoles a ellos que le recuerden siempre, y se conmueve en espíritu cuando les dice que uno le va a entregar. Y allá en el verso 21 de ese capítulo 13 dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Haciendo un poquito de relato sobre ese mismo capítulo, sobre ese mismo texto, yo les voy a pedir a ustedes que se queden ahí. Yo les voy a narrar un poquito de Mateo capítulo 26. Cuando ellos terminan de la cena, cuando al final Pedro deja que le lave los pies, cuando le había dicho a él que no le lavara los pies, y después le dice que sí, que le lave todo el cuerpo y todos los pies, porque Pedro era muy impulsivo, hablaba sin pensar. Pero eso no lo hacía un mal hombre, lo hacía un hombre impulsivo. ¿Hay personas impulsivas aquí? ¿Tenemos personas impulsivas? No levante la mano, pero analícese. ¿Es usted impulsivo? ¡Wow! Y después de que abre la boca usted dice: ups, ¿pero por qué dije eso? Mejor me hubiera callado. Bueno, así era Pedro, abría la boca antes de tiempo. Bueno, después de que cantan el himno, dice que se van de camino hacia el Monte de los Olivos. Estoy en Mateo 26, quédense ustedes ahí en Juan 13. Si gustan acompañarme, estoy leyendo los versos del 31 en adelante. Y Jesús les dice a ellos que esta noche todos se escandalizarán por mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Escandalizarse, en los términos que está diciendo el Señor, es que todos van a salir huyendo, porque todos se van a asustar
Todos. El Señor no dijo que solo Pedro. El Señor dijo que todos. Ya Judas había salido del aposento alto, ya Judas se había ido, ya habían cantado el himno, y el Señor le dice eso: todos vosotros os escandalizaréis. Y Pedro le dice, de una forma sin pensar: aunque todos, dice, se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dice en el verso 34, Mateo 26, de cierto os digo esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Póngale atención a eso. Antes de que el gallo cante. Porque hoy vamos a hablar del día que el gallo cantó. Entonces ese gallo es protagonista hoy. El gallo es protagonista, y yo no voy a hacer kikiriki porque no sé cómo hacer eso, ¿verdad? Pero si tuviera un gallo lo hubiera puesto a cantar acá. Pedro le dice, ante lo que el Señor le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron que lo mismo. Pedro está hablando, solo hablando. Usted no se ha puesto a veces a hablar por hablar. No ha usado ese maravilloso, ¿es su músculo la lengua? Amor, músculo, ¿verdad? Ese maravilloso músculo a la ligera, y habla, y después dice: pero ¿por qué? ¿En qué momento le dije si yo llego a las 4 de la tarde si estoy comprometido allá? ¿En qué momento le dije así el 25, agéndemelo, y resulta que el 25 tiene 3 citas más porque todo el mundo le dice que sí? Y después no haya quien decirle que no. ¿No le ha pasado a usted eso, que a veces habla más de la cuenta? Bueno, entonces nos identificamos con don Pedro. Vamos de regreso a Juan 13. Recuerde que estamos en el aposento alto. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde: a donde yo voy, no me pueden seguir ahora. Verso 36, mas me seguirán después. Verso 37 de Juan 13, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y escuchen lo que dice: mi vida pondré por ti. Estaba convencido de Pedro de hacer eso. Pregunta: ¿huyó Pedro? Sí. Él escapó, él huyó también. Pero ¿qué pasó antes de que huyera Pedro en el Getsemaní? Solo analice lo que pasó ahí. Sacó una espada y le cortó la oreja a Malco. Así que lo que estaba diciendo era cierto. Él no dijo ninguna mentira, él arriesgó su vida en ese momento por defender al Señor. Así que nosotros vamos a ir aprendiendo hoy de Pedro y del gallo cantor, pero de la forma correcta. Porque Pedro no era ningún cobarde. Impulsivo, pero no cobarde. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? Mi vida pondré por ti, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Tu vida pondrás por mí? ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, no le decimos: Señor, yo te serviré hasta el final? Hasta lo cantamos, ¿no? Y el Señor dice: hasta el final. Señor, yo te entrego mi vida, Señor, y tú eres lo más importante para mí. Y el Señor dice: ¿soy lo más importante para ti? Señor, tú estás por encima de todo y de todos. ¿Estoy por encima de todo y de todos? Hermanos, empezamos a aplicar esto a nuestras vidas, porque también somos ligeros para hablarle al Señor y ofrecerle cosas. Señor, márcame el paso, heme aquí, envíame a mí, y te seguiré todos los días de mi vida. Y cuando usted se encuentra dando vueltas como un trompo, si me voy o no me voy, si sigo en la iglesia o no sigo, si aquello es más importante que esto, ¿no se ha encontrado usted en ese mar de decisiones donde usted tiene que pensar si hago lo que me toca hacer para el Señor o tengo que decidir por esto? Bueno, eso fue lo que hizo Pedro. Y el Señor le dijo: tu vida pondrás por mí. Y le dice: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro
Pedro le dice al Señor, voy a morir por ti, y el Señor le hace una advertencia. Por favor, aprendas esa palabra, es importantísima hoy. Le hace una advertencia y le dice, antes de que el gallo cante 3 veces, ya usted me habrá negado. Entonces, ellos se van del capítulo 14 hasta el capítulo 17, van caminando hacia el Monte de los Olivos. Se quedan un rato en el Monte de los Olivos, después cruzan el Valle del Cedrón y pasan al otro lado del Getsemaní. Ahí se da todo el escenario de la oración del capítulo 17, mientras los discípulos están esperando, porque el Señor le dice, esperen, oren para que no entren en tentación. Termina eso, los discípulos están dormidos, Él regresa a donde están los discípulos dormidos, y adivine quién está dormido. El que le había dicho que su vida daría por él, el que le había dicho que te seguiré hasta la muerte. ¿Está qué? Todos están dormidos, pero a él se dirige el Señor y le dice a ese Pedro, ¿no pudiste velar ni una hora? Ya se lo había advertido, ¿o no? Todavía no hemos llegado al canto del gallo, solamente para esto. Después de esto, él regresa de nuevo a donde va a ser arrestado, en el Monte de los Olivos, después de haber salido del Getsemaní. Mientras él está hablando, a él lo arrestan. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 22. Mientras buscan en sus Biblias Lucas capítulo 22, les voy a contar que el Señor Jesucristo fue presentado delante de 6 comparecencias. ¿Qué es una comparecencia? Estar delante de un tribunal. ¿Sabía usted que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito? Ese es un principio legal. Funciona en cualquier parte, incluyendo Roma, porque el sistema judicial que tenemos nosotros está basado en el sistema romano. Pero el Señor fue presentado en 6 tribunales diferentes. 3 tribunales religiosos, o sea, fue presentado delante de Anás y Caifás, delante de la asamblea de los líderes, o sea, todo el Sanedrín, o parte del Sanedrín, la mitad del Sanedrín, porque no todo el Sanedrín estaba ahí. Ahí no estaba José de Arimatea, no estaba Nicodemo, ni estaban otros más. Había más o menos unos 30 sacerdotes del Sanedrín. Otros no estaban porque se hizo esta comparecencia durante la noche. Cuando el Señor celebra la cena de los panes sin levadura, porque así se llama, la Pascua fue al día siguiente, cuando Él fue muerto, cuando Él fue asesinado, sería la palabra correcta. Entonces, cuando Él celebra la cena de los panes sin levadura, se enciende las luces antitos del anochecer, lo cual quiere decir que estaban desde faltando más o menos una media hora para las 6 de la tarde, hora nuestra, entre las 2 tardes, dice el Éxodo, hasta más o menos por ahí de la medianoche. Él sale, cantan el himno, se dirige hacia allá, donde les estoy diciendo que es arrestado, y dice Lucas en el verso 54, prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Qué protagonismo tiene Pedro en todos estos versos? Pedro le seguía de lejos. Entonces algunas personas deciden tomar esta expresión, lo cual está bien como aplicación, y decir que cuando un creyente sigue al Señor de lejos, está expuesto a lo que le pasó a Pedro. Está bien, me suena bonito, muy romántico. Pero vamos a ver un poco más allá a nuestro hermano Pedro, cómo funcionaba. Porque sí suena romántico, suena poético, y mis hermanos, si ustedes siguen de lejos al Señor, van a estar en los mismos problemas que tuvo Pedro. Sí, es cierto, si seguimos de lejos al Señor, si lo seguimos nada más por conveniencia, vamos a estar en los problemas que estuvo Pedro, y cuidado que peores. Pero esa no es la enseñanza que traigo esta noche. Hoy vamos a hablar de ¿quién? Del gallo cantor. Ese es el centro de la enseñanza. Cuando el día que el gallo cantó.
Y no porque el gallo sea importante, sino porque es una figura de relevancia dentro de la información que el Señor nos dejó en sus evangelios. Es muy importante. Dice Juan 18:13, se pueden quedar en Lucas, solo voy a dar unas referencias, que cuando a él le llevan a la primera comparecencia, que es la primera, delante de Anás, el sumo sacerdote le pregunta por sus discípulos y su doctrina. Qué hipocresía, ¿verdad? Jesús le responde en el verso 20, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto, le dice el Señor Jesús a Anás. ¿Quién es Anás? El suegro de Caifás. Es primeramente llevado delante de Anás. Es el suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote por ese año. Anás tenía 10 años de ser sumo sacerdote y se intercambiaban, era un asunto de familia. Este año vos, el otro año yo, este año usted, este año yo. Bueno, ese año era Caifás el sumo sacerdote, y su suegro, como era el que tenía la estatura para ellos como el máximo líder, a él le llevaron al Señor Jesucristo, a Anás primero. La cosa es que Anás empieza en esa conversación y le dice a los alguaciles, y si se va al verso 23, si me está siguiendo, lo envía a la segunda comparecencia. En el verso 24 del capítulo 18 de Juan dice, Anás entonces le envía atado a Caifás, el sumo sacerdote, y ahí se da la segunda comparecencia. Por favor, viajen conmigo a ese momento. O sea, viajemos a esa noche. Podríamos decirle la noche fatídica, sí, podríamos decirle. Podríamos decirle la peor noche de la historia, sí, podríamos decirle. Pero yo le voy a decir, fue el mejor momento para la humanidad. Porque si no hubiera pasado eso, usted y yo estaríamos en el infierno. Entonces tenemos que ver las cosas como son. Y dejar de hacer caras de tristeza y de dolor. Y aunque sí hay dolor, y tenemos que reflexionar en ese dolor y en esa tristeza que el Señor pasó, debemos de entender que era necesario que eso pasara. Para que usted y yo estemos hoy delante de Él. Lo manda a esa segunda comparecencia, y en Mateo 26:57, para los que llevan las notas, lo prenden y lo llevan ante Caifás. Y dice ahí también que Pedro le seguía de lejos. Cuando está delante de Caifás, en el verso 59 de Mateo, lo pasan delante de los principales, verso 59, sacerdotes y los ancianos y todo el concilio. ¿Estamos en qué? En la tercera comparecencia. Era un país ocupado. Roma era la que decidía. Roma los dejaba a ellos hacer algunas cosas como oficiar sus cultos, ciertos castigos. Ellos no podían llevar lanzas, no podían llevar espadas. Estoy hablando de los sacerdotes, de los alguaciles del templo. Lo único que llevaban eran como unas varas, como unos chilillos, y con esos chilillos le pegaban unas garroteadas a la gente. Hasta ahí podían hacerlo, ¿verdad? Pero no los podían matar. La pena de muerte estaba sujeta a los romanos. Entonces, la otra comparecencia es que el Sanedrín, no todo el Sanedrín, sino los conspiradores, lo llevan delante de el procurador Poncio Pilato. En medio de la conversación sale de que el Señor es de Galilea, y Galilea era gobernada, o era por lo menos el títere de esa zona para los romanos, era Herodes. Entonces Pilato dice, a mí no me toca, esto no me toca a mí, dice. Eso le toca a Herodes. Y se lo mandan a Herodes. Primera comparecencia delante de Pilatos entre las cortes romanas. Segunda comparecencia delante de Herodes entre las cortes romanas. Pero Herodes pensó que habían mandado un bufón y que le iba a hacer alguna gracia y hacer alguna magia, algún hechizo, algo así, porque me han hablado tanto. ¿Y cómo me han hablado? ¡Qué barbaridad! Que haga algo. Y el Señor, mire, solamente estaba calladito y no hacía nada. No me gusta esto. Y lo devuelven de Pilatos. Tercera comparecencia romana, y ahí deciden matarlo. Cuando todo lo que acontece alrededor del gallo cantor, y que vamos a ver hoy,
está pasando durante la segunda comparecencia. O sea, durante la comparecencia delante de Caifás. Pero yo quería rescatar esto para que nosotros veamos la injusticia que se daba en ese tiempo con el Señor. Primeramente, ningún juicio se hacía de noche, era durante el día. Y no se hacía ahí, sino que se hacía frente a la piedra. La piedra era un lugar donde se juzgaban a las personas delante del día para enviarlos a la muerte. Pues se hizo en el Sanedrín de noche y no con todos los sacerdotes que votaban, sino con una parte. Porque la conspiración era matarlo. Eso era todo. Cuando a él le hacen el juicio, él no le hacen un juicio para saber si es inocente o si es culpable. Solamente es una cuestión de tránsito porque ya habían decidido matarle, desde antes de hacer los juicios. Estamos en Lucas 22, ¿bien? Seguimos ahí, verso 55. Volvemos de nuevo a el patio de Caifás. Volvemos de nuevo al palacio de Caifás. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, las casas no es como ahora. ¿Quiénes tienen casa con patio? Patio, es la parte de atrás, ¿verdad? Se sale su puerta y ahí está el patio y ahí está el perrito y hay que estar limpiando todo lo que hace el perrito y a veces es mucho lo que hace el perrito, ¿verdad? Pero el patio está atrás. Las casas de esos tiempos, el patio no estaba atrás. La casa se hacía en una forma más o menos cuadrada o circular y el patio estaba en el centro. ¿Ustedes han visto la vecindad del Chavo? Bueno, esa es la forma, el patio está en el centro. Y así sucede en las casas de algunos millonarios de los tiempos, tal vez de los años 50, 30 o 20. Usted llega a esas casas y encuentra el patio en el centro. El museo, por cierto, de aquí de la abuela, el patio está en el centro. Ahí entonces encienden un fuego, ahí está en el medio de la casa, todos tal vez alrededor comiendo, están donde Caifás, y ahí en el medio encienden un fuego y ahí están todas las personas reunidas en la casa de Caifás. Se sentaron alrededor del ¿qué? Del fuego. ¿Y quién se sentó con todas esas personas? Pedro. Y Pedro se sentó también entre ellos. Verso 56, Lucas 22. Pero una criada, al verle sentado al fuego, a Pedro, se fijó en él. O sea, se quedó mirándolo fijamente. Voy a ver a alguien fijamente. Voy a ver a Kimberly fijamente. Ese es Kimberly. Sí, ese es Kimberly, se parece. Y le dijo, también este estaba con él. Que sapita, ¿verdad? Se queda lo viendo así y dice, ese es de la iglesia. Ese es Jonathan. Ese yo lo vi en el llamado de Cristo. Estamos ahí en el patio. ¿Entraron conmigo? Qué frío estaba haciendo, ¿verdad? Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmando, diciendo, verdaderamente también este estaba con el Galileo, estaba con él porque es Galileo. ¿Por qué sabía que era Galileo? O sea, ¿por qué este tercer personaje lo ve y dice, este estaba con él porque es Galileo y aquel es Galileo? Por cómo hablaba, por su forma de hablar. Si yo vengo y le digo, hi, how are you? Bueno, no hablo buen inglés, los que hablan bien, how are you? ¿Qué dicen ustedes? Este no es tico. Bueno, sí saben que es tico porque estoy pronunciando malísimo, pero si pronunciara bien, y tal vez si vistiera con bermudas, y con esas camisas raras de flores por todo lado, y unos lentes como de $500 solamente para impresionar, y unas chanclas grandísimas y horribles este no es de Costa Rica, este es de Gringolandia. Este es Galileo. ¿Por qué sabían que era Galileo? En Mateo 26, quédense ahí en Lucas, en Mateo 26 dicen el 73 y 74,
Un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, dice en Mateo, comenzó a maldecir y a jurar: no lo conozco. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo no sé los chiquillos, los jovencillos, pero tal vez aquí en la iglesia, hermano Jonathan, hermano Andrea, ¿cómo está, hermano? Bien. Hermano René. Pero cuando están en el colegio, ¿qué más? ¿Qué hubo? Tuanis. Toa. ¿Sabe por qué? Porque quieren identificarse con ellos. ¿Cómo es? Mop. Bueno, yo no sé, eso era en los tiempos míos, pero digo que eso pasa. ¿Qué mae? Y no digo otras palabras porque son feas ya, pero su manera de hablar cuando están en medio de las personas que no son la iglesia, para que no los hagan a un lado, empiezan a hablar como esas personas. Resulta que tal vez Pedro no llegó y se sentó en medio del patio y dijo: ¿qué más? ¿Cómo está esto? Está tuanes, ¿verdad? ¿Cómo que cuándo lo van a crucificar? No, ¿verdad? Él tal vez llegó y empezó a hablar y a decir: a ver, hermanos, ¿qué hermanos? No somos hermanos. ¿Por qué me dice hermano este? Ni familia somos, ni amigos, ni lo conozco. Su manera de hablar lo identificaba. Cuando usted está en la escuela, cuando usted está en el colegio, cuando usted está en el trabajo, su manera de hablar dice si usted es creyente o no lo es. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo hablar. Bueno, pues a Pedro lo identificaron por su manera de hablar. Si yo salgo a la calle y por allá en la esquina ustedes me ven a mí y me ven: mire, desgraciado fulano de tal, esto por cual y por cualquier cara de zapato, piedras en el patio, y empiezo a decir insultos, ustedes dicen: este es pastor. Este no es pastor. Pero si cuando el carro se atraviesa y me lo echan encima, entonces yo digo: no, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y la gente está oyendo: no, este es pandereta. Por cómo yo respondo, cómo yo hablo. Bueno, eso le pasó a Pedro. Pedro estaba respondiendo de esa manera. Seguimos en Lucas 22. Y Pedro le dijo: ¿qué fue lo que hizo Pedro? Empezó a hablar como ellos. No, yo no lo conozco, mae. ¿Cómo se le ocurre, mae? Yo no conozco, nunca lo he visto al maestro. Entonces según él lo iban a... No, este es un pachuco igual que nosotros. No, dejémoslo quedito. Pero Pedro, cuando dice eso, en el verso 60 de Lucas 22 dice: Pedro le dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, o sea, estaba allá en esa habladera, dice: el gallo cantó. ¿Kikiriki? No voy a hacer como gallo. ¿Kikiriki? O kikiki, o como quieran decirle, ¿verdad? Yo no sé cómo cantan los gallos hoy en día. A veces ha cambiado tanto que pueden cantar bilingües también. Entonces, vuelto el Señor, cuando el gallo canta, oiga, entonces, vuelto el Señor, ¿a dónde está Kimberly? Allá está Kimberly. Entonces, vuelto el Señor, estoy aquí y hago así. Miró a Pedro. Solo imagínese esa escena. Toda la noche sin comer, golpeado, escupido. Pedro había sido advertido de que él lo iba a dejar, y no, yo mi vida haré por ti, aunque ellos salgan huyendo, yo no. Con una seguridad. Cobarde no era porque le había cortado la oreja a Malco, ya lo sabemos. Y cobarde no era porque estaba en el patio. Si no, no estaría en el patio. ¿Dónde estaría usted si supiera que lo van a matar? Entonces no es un asunto de cobardía, déjeme decírselo. ¿Qué fue lo que pasó ahí entonces? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Esto es sumamente importante. Por favor, repasemos lo que acabo de decir. Cuando el Señor lo ve a él a los ojos, cuando el Señor nos observa a los ojos a nosotros, cuando el Señor nos observa el corazón, cuando el Señor nos ha advertido a nosotros
que no nos alejemos de sus caminos. Cuando el Señor ha venido a nuestras vidas y nos ha dicho, esta es la forma en que quiero que vivan, y nosotros no le prestamos atención a esas advertencias y nos topamos cara a cara con la realidad de lo que se nos fue advertido, nos acordamos de la advertencia. Y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. ¿Qué le había dicho, hermanos? Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. A mí esto me conmueve. A mí esto me traspasa el alma. Yo me identifico con Pedro de una manera, porque cuando se me ha venido a mí el balde de agua fría, me acuerdo que había sido advertido por Dios, probablemente por mi esposa, probablemente por las circunstancias, probablemente por otras personas. No haga esto porque vas a terminar así. Y cuando terminas así, te acuerdas de la advertencia y lloramos ¿cómo? Amargamente. Y Pedro lloró amargamente. ¿Por qué lloró Pedro amargamente? ¿Porque tenía miedo? No. Porque se acordó que el Señor le había dicho que eso iba a pasar. Y lo que Dios dijo que iba a pasar, ¿qué sucedió? Pasó. Todo esto está aconteciendo alrededor de las 3:30 de la mañana, más o menos. A esa hora se dio ese evento especial donde se cruzan las miradas y Pedro llora amargamente. Justamente ahí en el palacio de Caifás. Pero antes de acusar a Pedro, mis hermanos, antes de señalar a Pedro, yo voy a contarles algo. Jesús oraba a esa hora. Oraba toda la noche, pero principalmente en la cuarta vigilia. Se llama la cuarta vigilia, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Jesús oraba intensamente en ese horario. ¿Por qué? Porque está comprobado desde los eruditos bíblicos, desde las estadísticas a nivel mundial de crimen, que la mayoría de los robos, asesinatos, se dan entre 3 de la mañana y 6 de la mañana. Que la mayoría de las casas son violentadas entre 3 de la mañana y 6 de la mañana. Porque la mayor actividad oscura se da entre 3 de la mañana y 6 de la mañana. ¿Lo sabían ustedes eso? Entre ese horario que se está dando, ese horario se le conoce normalmente como la hora muerta, o también se le conoce como la hora del diablo, o el tiempo del diablo, porque es cuando usted se encuentra básicamente más a merced de las fuerzas espirituales oscuras. Y a veces usted siente que a las 3 de la mañana el Señor le levanta y le dice, es hora de orar. ¿No lo ha pasado usted a la ligera eso? ¿Sabe usted que cuando el Señor viene a usted a las 2:30, 3 de la mañana y le dice es hora de orar, es hora de orar? Porque es más sabio Dios que usted y que mí. Porque el Señor tiene conocimiento de absolutamente todo lo que va a pasar y le dice levántese, es hora de orar. Y a veces le dice es hora de orar por esta persona. A veces le dice es hora de orar por esta familia. Le dice es hora de orar por estas circunstancias. Es hora de orar, levántese a orar, levántese, sacúdase, póngase agua, báñese, haga lo que sea, pero levántese y ore. Porque está siendo advertido. Y si la advertencia la pasamos por alto, ¿sabe qué va a suceder con nosotros? Vamos a llorar amargamente. Oren, dice. Le dijo a sus discípulos, oren, velen y oren, para que no entren en tentación. Velen y oren. Pero a nosotros nos gana el sueño. Qué pereza, trabajé todo el día. Ya es tarde, me voy a dormir. Ahí me levanto. A veces 15 minutos antes de tener que irme, y Señor, gracias por el día, y salgo corriendo. No. Orar es un acto responsable y es un mandamiento.
Y cuando Dios lo demanda hay que hacerlo. Y si usted no le ha tomado seriedad a eso, es hora de que le tome seriedad, porque fuerzas oscuras están atacando su casa y usted no está orando. Porque hay tinieblas alrededor de su casa y usted no está orando. Porque el Señor dice que el poder de la oración es la herramienta más eficaz que tenemos usted y yo. Pero no oramos. Porque el Señor dice orar sin cesar. Porque usted se tiene que levantar y orar y caer de rodillas aquí y a los 10 minutos allá y en el bus. No, porque tenemos que tener una comunión permanente con Dios durante todo el día para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a nosotros a sacar adelante la tarea. Pero nosotros, ¿cuánto oramos durante las 24 horas del día? Haga un recuento. ¿Cuánto? ¿3 horas? ¿4 horas? ¿Una vigilia completa? 2 horas, 1 hora, media hora, o solo cuando come. Señor, gracias por estos alimentos, o ni siquiera en ese momento. ¿Cómo podemos nosotros querer que Dios favorezca en nuestra vida y nos dé protección si ni siquiera tomamos el tiempo para estar en comunión con Él? ¿Sabe que la mayoría de las personas se acercan a Dios a pedir milagros, a pedir el favor, a pedir que los bendiga, pero no quieren poner la parte que les toca de ir en comunión al Señor y decir: Señor, aquí vengo en ruego, en oración, en gratitud, Señor, vengo en humillación delante de ti a solicitarte el favor? No, ni eso quieren hacer. A veces quieren que otros oren por ellos. Ni siquiera ellos orar, otro. Pastor, ore por mí, por favor. Pastor, Alejandro, ore por mí, porque tengo no es ore por mí. Yo le puedo decir: pastor, ore conmigo, ayúdeme, dígame la forma correcta, cómo podemos acercarnos a Dios a través de la oración de la forma correcta. No es ore por mí, porque yo tengo que hacer mi parte. Pero queremos que el Señor llegue como un apagafuegos, como un bombero, como un mesero, a servirnos a nosotros cuando nosotros queremos. Verso 60, capítulo 22 de Lucas. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Probablemente ya no decía más, pero no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro lloró amargamente. Voy a hablarles un poquito del gallo, ¿qué les parece? El gallo es el macho de la gallina. ¿Nuevo eso? ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! Pastor, qué maravilla, ¿cómo estudia usted para saber eso? Increíble, pastor. Dígame a qué instituto, a qué universidad va usted. Yo quiero ir para que me enseñen eso. ¿Qué pastor más recarga? El gallo es el macho de la gallina. No, eso no es importante. Solamente quería hacer un énfasis, porque es importante saber que la gallina es para el gallo un factor muy importante. El gallo no va a cuidar al conejo o a la coneja, ni el gallo se va a preocupar por la vaca. Bueno, ya hice que yo no quería hacer, pero que más feo. No va a ir por la vaca, no le interesa la vaca, le interesa ¿qué? Las gallinas del gallinero. Bueno, es el macho de la gallina, pero a diferencia de ella tiene un plumaje más coloreado, una cresta más desarrollada y tiene espolones. ¿Saben qué son espolones? Son así, como unas... ¿Quién sabe más de gallos para decir? ¿Cómo se llama eso? Bueno, se llama espolón, pero ¿cómo lo diría yo para entenderlo? Espuela, eso, tiene una espuela. Están diseñadas para que el gallo pelee, para que el gallo se pelee con otros gallos dentro del gallinero, porque el gallo es el macho de la gallina. ¿Y sabe qué hacen los machos? Pelean por su gallina. Por eso es importante saber qué es el macho de la gallina, porque el gallo tiene los espolones para matar a otros gallos que le quieren quitar a las nenas. No, estas son mías.
vaya, búsquese otro gallinero, allá cante a otro gallinero, pero en este gallinero que canta soy yo. Gallo sinvergüenza, coja por otro lado, aquí el gallo cantor soy yo. Bueno, estos gallos cantores, que son el esposo de la gallina, que tienen unos espolones y son muy coloridos, cantan varias veces, ¿sabía usted? No solo es en la madrugada, cantan al mediodía a veces en la tarde. Los cantos son diferentes, siempre hay una forma diferente, pero en la madrugada el canto es muy determinante. El canto es agresivo, el canto es desafiante. El canto del gallo es diciendo: aquí estoy, yo soy el gallo, yo soy el gallo de este gallinero, aquí estoy y los demás se van o los mato. Eso es lo que está diciendo el gallo. O sea, el gallo es territorial al 100%. El gallo no va a permitir que nada que no sea de su territorio esté ahí. Y si algo de su territorio está amenazando sus gallinas, el gallo va a cantar. No sabemos lo que sintió Pedro en esa madrugada, ¿sabía? No sabemos, solo dice lloró amargamente. Pero debe haber sentido mucho dolor cuando supo que fue advertido, y debe de haber estado completamente destrozado, ¿o no? ¿Le ha fallado usted al Señor y se ha sentido destrozado? ¿Ha hecho algo incorrecto usted? Y usted llega y dice: Señor, ¿cómo hice esto? ¿En qué momento llegué hasta aquí? Y cuando usted se acuerda que fue advertido por la palabra, por la predicación, por los discipulados, por cada una de las enseñanzas, usted llora amargamente y dice: ¿por qué no atendí lo que me pusieron? El gallo canta en ese momento, y en ese momento lo único que le viene a Pedro a la mente es lo que Jesús le había advertido. Eso es todo. ¿Y qué pasó con Pedro? Lloró amargamente. Cuando el gallo canta, es una figura de lo que está pasando en ese momento, en ese entorno, en el patio de Caifás, donde hay 30 sanhedristas con la mente ya decidida a crucificar a Cristo, a asesinar a Jesús, aunque ellos sabían que tenían que llevarlo ante Pilato, pero vamos a forzar esto hasta que a él lo lleven a la muerte. Ya había una decisión de asesinarlo. Cuando Pedro lo niega a él, el gallo canta en su territorio, en medio de sus gallinas, y él dice: estas gallinas son mías. Y este gallo sale de aquí. Y este gallo sale de aquí a la cruz. Y este gallo no va a cantar más aquí. Este gallo no predica más aquí. Este gallo se muere este mismo día. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es una figura de que ese territorio le pertenecía a las fuerzas de la oscuridad. Es una figura de que este gallo territorial, aunque no son de Satanás los gallos, es una figura que lo que estaba pasando ahí era que el gallo estaba diciendo: este es mi patio, y ese está de intruso en mi patio. Y el gallo cantó. Y el día que el gallo cantó, Pedro lloró amargamente. Proverbios 24:16 dice: pues puede que el justo caiga hasta 7 y ciertamente se levantará. ¿Por qué? Cuando el gallo canta diciendo: este es mi territorio, Jesús nos se acerca a nosotros con compasión. Marcos 16, leo 1 al 7. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto
con una larga ropa blanca, y se espantaron. Fue 3 días después de haber sido crucificado el Señor. El Señor resucita y María Magdalena entra a donde está el huerto, donde está enterrado el Señor, y se encuentra con un hombre sentado con una ropa blanca que le dice: no os asustáis, ¿buscáis a Jesús el Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado y no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, el que está sentado ahí, le dice: vaya y dígale a sus discípulos, a María Magdalena y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él dijo. Por favor, subraya: como él dijo. Juan 20. Pero María, hablando de Magdalena, verso 11, estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Verso 19: cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hermanos, para cerrar y hacer un canto, cuando el Señor resucita, Él no dijo: vaya, dígale a Pedro que se lo dije. ¿O no hacemos nosotros eso? Cuando le advertimos algo a alguien: no se lo dije. ¿Se lo dije? Yo se lo dije a usted. ¿Por qué no atendió? Yo se lo dije. El Señor no hace eso. El Señor vaya y dígale a Pedro que voy para Galilea. Vaya, dígale a mis hermanos, le dice Él. A mis hermanos. ¿Cómo le hubiera dicho usted a María Magdalena? ¿Cómo le hubiera dicho yo a María Magdalena? Vaya, dígale a esos traidores, sinvergüenzas, desgraciados. Salieron huyendo y bien que dijeron que por mí iban a morir. Oh, falsantes esos. Vaya, dígale a quién. Vaya, dígale a mis hermanos. A mis hermanos. Solo afine su oído, entre conmigo al huerto y escuche al Señor cuando le dice: María. Ella estaba llorando. Toda la esperanza, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde lo metieron? Solo dígame dónde está. Yo voy por él. Yo lo puedo limpiar. Yo lo puedo cuidar, yo lo puedo recibir.
Solo dígame dónde está. María, ¿por qué lloras? ¿Para dónde cogió Pedro? ¿Para la cantina? ¿Para dónde cogió Pedro? ¿Se fue para otra congregación? Tal vez una de los Baales. ¿Para dónde cogió Pedro? Todos cogieron al aposento a reunirse como congregación, porque era el lugar donde iban a encontrar consuelo, porque tenían miedo a los judíos. Y era el único lugar donde juntos iban a estar fortalecidos para poder enfrentar todo lo que había de venir. Y lo que lograron enfrentar fue al maestro diciéndoles: paz a vosotros, estando en conjunto. Paz a vosotros. Hermanos, el único lugar donde usted y yo podemos encontrar la seguridad, la protección en conjunto es aquí, como iglesia. No hay otro lugar. No es metidos en una cueva llorando, porque a Elías le dijo: levántate. No es usted metido entre un cuarto, levántese, vaya a la congregación, ore con la congregación, alabe al Señor con la congregación, agarre fuerzas, aprenda de Cristo, y entonces podrá usted y yo podemos enfrentar cada una de las acechanzas que el enemigo tiene en nuestro alrededor, porque todos los días él acecha. Todos los días grita como gritó Goliat 40 días. ¿Quién puede venir contra mí? ¿Dónde está ese ejército del Dios de Israel? Aquí, en el llamado de Cristo, hay parte de ese ejército. Porque Él es extraordinario. Porque Él es el Señor. Porque Él merece toda alabanza. Y nosotros no somos cobardes. Pero sí podemos estar afligidos, porque fuimos advertidos y pudimos haber pasado por alto esa advertencia. Yo le pido que se ponga de pie, mi hermano. Póngase de pie, mi hermana, y nos vamos a despedir con este canto. Y este canto va a ser la oración con la cual usted y yo nos vamos a despedir. Vayan conmigo al huerto. Trasládese a este momento, cuando el Señor le ve a sus ojos y le dice: Aurea, ¿por qué lloras? Cuando el Señor se traslada y le dice: Brandon, ¿por qué lloras? O cuando el Señor le ve a los ojos y le dice: María, ¿por qué lloras? Douglas, ¿por qué lloras? Y te mira fijamente a los ojos como te estoy viendo ahorita, y te dice: ¿por qué lloras? Vaya a ese momento, vaya a ese instante, en el momento en que el Señor se fija directamente a sus ojos y le dice: ¿por qué lloras? Y levante su corazón. Y ahora estamos ahí, y Jesús está ahí. Pero no vamos a llorar amargamente. Vamos a exaltar al extraordinario. Vamos a adorar al Señor, porque Él venció y Satanás está derrotado. Porque Él es el Rey. Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Y Él va al frente de usted y de mí. Y no hay nada ni nadie que pueda con eso. Cantemos.